Doy la palabra al diputado Ricardo Mejía Verdeja para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En realidad es kafkiana la explicación, porque fue una licitación que se realizó de manera adecuada, con base en la legalidad, pero se cancela. Además, los afectados no demandan gastos que hicieron y que no son recuperables, y además ya no van a participar. O sea, la verdad es que todo el alegato es insostenible, y en realidad lo que desató esto es cancelar por el escándalo mediático que tiene fundamento legal de la propiedad de la esposa del presidente, de una casa que está relacionada con una de las empresas del consorcio. En ese sentido yo quisiera insistir, ¿a qué atribuye que no hayan demandado el pago de costos con base en el artículo 47 de la Ley de Obra Pública, que habla de los gastos no recuperables en que hubiera incurrido las empresas para elaborar y preparar su proposición? ¿Por qué esa repentina generosidad? Además, huele mal eso de que porque van a volver a concursar o pueden volver, eso huele a otra cosa. En estricta legalidad, si se cancela, hicieron gastos, se les tiene que pagar, a menos que haya ya valores entendidos de simular una cancelación, sacar a los que generaron conmoción por estar involucrados con el presidente de la República, y por eso las empresas chinas y su gobierno no están demandando gastos. No hay otra explicación creíble. Quisiera que abundara sobre eso, y si más que afectara a IGA o el problema de la participación más que de IGA fue de la constructora GIA, que es de Hipólito Gerard, que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, si hay algún conflicto ahí en la cúpula. Porque esta empresa también ha sido favorecida, es otra de las consentidas, 1.191 millones de pesos en contratos de este gobierno, además de haber sido parte del consorcio. Yo le preguntaría también, porque usted justifica mucho que la empresa china y las empresas internacionales tienen amplia experiencia y que nadie las puede cuestionar, pero yo quisiera que me dijera cuál es la experiencia de IGA en construir trenes ligeros. Si me pudiera decir cuál es la experiencia de IGA, cuál es la experiencia de constructora GIA sobre este tema, cuántas obras en la materia han realizado. Ahora bien, también el tema de que porque hubo una oposición no solo de una senadora, sino de varios senadores, bajo ese supuesto, el gobierno federal debía haber cancelado el tema de la reforma energética. Ahí fueron toda la izquierda del país, parlamentaria, y además millones de mexicanos se oponen a esta reforma, y ahí no hubo esa sensibilidad repentina del gobierno. O sea, bajo ese supuesto se hubiera cancelado la reforma energética, o se tendría que cancelar el acueducto Monterrey 6, que fue asignado también a Grupo IGA, y que también tiene una amplia oposición en Monterrey, sobre todo también por cuestiones de carácter ecológico, y ahí yo quisiera preguntarle si se va a cancelar también, porque también hay oposición. Le pregunto, señor secretario, ¿desde cuándo conoce a Juan Armando Hinojosa? Le pregunto si tiene relación personal, de amistad o de negocios con Juan Armando Hinojosa. ¿Cuántos contratos le asignó el gobierno del Estado de México al Grupo IGA cuando usted fue secretario de Comunicaciones del gobierno del Estado de México entre los años del 2005 al 2011? Desde luego me refiero al Grupo IGA y empresas relacionadas. Le pregunto si sabía usted, como gente muy cercana al presidente de la República, tan es así que ha sido secretario de Comunicaciones en el gobierno del Estado de México y ahora es secretario de Comunicaciones y Transporte en el gobierno federal,
si sabía usted de la relación entre Enrique Peña Nieto y o Angélica Rivera con el grupo IGA en cuestiones inmobiliarias. Bueno, usted ya la hicimos, pero insisto, ¿cuál es la experiencia del grupo IGA en materia de construcción de trenes? ¿Y cuál es la experiencia de constructora GIA en materia de construcción de trenes? ¿Cuál es el volumen de obras que tiene hoy el grupo IGA y empresas relacionadas en este gobierno con relación a las actuales administraciones federales? Si nos pudiera explicar comparativamente cuál era el volumen de obras que tenía el grupo IGA antes de la administración de Enrique Peña Nieto y la actual. De igual manera con OHL también. Si sabía usted que OHL no era contratista de Pemex y cuando Emilio Lozoya llega a Pemex se le han asignado cuando menos 3 contratos, entre otros contratos de la planta generadora de hidrógeno número 2 en Cadereyta, Nuevo León, otra refinería, otra planta cogeneradora de energía en la refinería de Madero en Tamaulipas, y usted ya sabía esto también, aunque puede alegar usted que es otro ramo, finalmente es parte del mismo gobierno y usted es parte del gabinete del presidente de la República. Entonces, quisiera que pudiera respondernos puntualmente estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le cedo el micrófono al señor secretario para dar sus respuestas hasta por 5 minutos. Gracias, diputado. Gracias, diputado Mejía. Creo, ya abordé el primer tema, lo voy a volver a decir muy sintéticamente. ¿Por qué no demandan la empresa china la recuperación de los costos? Uno, porque son gastos no recuperables que de acuerdo al artículo 47 tendrían que reembolsarse. Los montos a Milial Saber y Entender serían realmente montos muy menores. Y segundo, simple y sencillamente no tendría en un momento dado interés la empresa en presentarlos. Tiene todo el derecho de hacerlo y tiene todo el derecho, además, de acuerdo a la ley, que se le pagaran. Si lo hace en un futuro, se le pagarán. Si no lo hace, es porque esté interesada en participar en la siguiente licitación. Yo no dije que no iban a participar, yo dije que había interés de sí participar, y al momento de participar el gasto no recuperable deja de ser no recuperable. Simple y sencillamente ahí habría que entrar en un análisis más detallado de números, pero repito, creo que esa es una respuesta que tiene una lógica por detrás de dos temas, además de la buena relación que quiere guardar el gobierno de China con el gobierno de México. Y esto es el monto que se recupera, porque realmente la ley protege al gobierno mexicano, en este caso, cuando toma una determinación de esta naturaleza, como ya lo expliqué, protege los intereses del patrimonio gubernamental frente a una cancelación de esta naturaleza. De consentidas, yo no sé cuál sea la mejor definición de ese término. Simple y sencillamente la empresa IGA tiene 2 contratos en este momento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un monto, se ha dicho públicamente, de 1.400 y fracción de millones, que yo sé que es una cantidad importante, pero son 2 contratos de 3.400 contratos y de un monto de 220.000 millones. Los contratos más importantes, desde luego que lo tienen otras empresas de clase mundial, como son contratos vigentes, como lo es ICA, que tiene una asignación aproximada de 42.000 millones de pesos, Ideal, que tiene otro monto muy elevado, y otras empresas que realmente tienen montos. Con mucho gusto se puede dar una información más detallada, no creo que sea el momento, además no creo tenerlo tampoco en la mente con esa claridad, de montos mucho más importantes para otras empresas que no benefician en un punto objetivo, ni a GIGA ni tampoco a GIA, que tuvo alguna adjudicación no hace mucho de algún libramiento en el norte del país, y simple y sencillamente son empresas que llevan muchos años en el mercado, son empresas calificadas para participar, tienen el derecho legal de participar en estas licitaciones, están registradas como proveedores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y me imagino que de otras entidades también,
¿Qué experiencia tienen con trenes ligeros? No es que las empresas participen en la construcción de trenes ligeros. Esas son las empresas chinas que sí la tienen. Lo que se pidió aquí, normalmente en este tipo de grandes licitaciones, las empresas mexicanas y las empresas extranjeras están buscando consorcios para poder cumplir con la parte de integración nacional, o sea, la integración mexicana de un proyecto, y la empresa extranjera, por la necesidad legal que normalmente se establece y vienen las bases de licitación, de buscar a un socio mexicano para poder participar en estas licitaciones con esa integración nacional. En este caso particular, las empresas mexicanas tenían la obligación de hacer viaductos de obra civil, en lo que las tres empresas tienen experiencia para poder participar. No se trata de hacer nada que sea un tren, simple y sencillamente un viaducto sobre el cual correría el tren, y no veo en caso de ninguna de las tres algún impedimento técnico, algún impedimento de capacidad técnica para poder haber participado en esta licitación con esa tarea que se les asignaba, la obra civil, no era la obra ferroviaria. Relación personal, ¿hace cuánto tiempo lo conozco? Pues sí, lo conocí en el Estado de México. Mi relación personal con él es una relación estrictamente de trabajo, no hay una relación de amistad con él, no es una persona con la que yo lleve a cabo una relación amistosa, que la entiendo como una forma personal de tratar a la gente. Toda mi relación ha sido estrictamente trabajo. ¿Cuántos contratos se le asignaron a la empresa IGA en el Estado de México? Fueron 2 contratos, uno en el caso de una autopista que se está construyendo en este momento, que la empresa no ha recibido hasta este momento pago alguno por esa autopista, ganó una licitación. Otro fue un distribuidor aeropuerto, también como una obra pública financiada, en la que la empresa puso el financiamiento y se le pagó en el tiempo. El caso de la autopista, cuando se termine, la empresa empezará a recuperar recursos con cargo al peaje que se cobra esa autopista. Repito, hasta este momento no se ha cobrado nada. Y hubo otras empresas que sí tuvieron contratos mucho mayores, que esta es el caso de Ideal, es el caso de Coconal, es el caso de ICA misma, es el caso de OHL, que en el gobierno anterior al del gobernador Enrique Peña Nieto se le asignó el Circuito Exterior Mexiquense, una obra muy grande que yo tuve el privilegio de que se construyera, porque cuando se asignó esa licitación prácticamente se construyeron 13 kilómetros, a mí me tocó llevar todo el seguimiento para que se construyeran alrededor de 100 kilómetros adicionales, una obra que tiene un gran beneficio para el Estado de México, que le ayudó a recuperar su conectividad y su movilidad, y otras empresas que tuvieron contratos superiores. Realmente, si en el caso de la Secretaría de Comunicaciones, que tuve el privilegio durante 6 años de dirigir en el Estado de México, realmente fueron otras empresas las que tuvieron montos superiores. En ese caso, repito, fueron 2 contratos que ya hice referencia a ellos. No tenía yo absolutamente conocimiento alguno del contrato existente en el caso del que aquí se hace referencia sobre la casa, y desconozco realmente, no sé si yo esté faltando alguna responsabilidad como servidor público, los contratos que la empresa tenga con otras dependencias del gobierno federal, y si tuviera algo de información, que la tengo por los medios de comunicación, simple y sencillamente desconozco la razón de su origen. En el caso de la Secretaría, la razón del origen ha sido licitaciones públicas, que solamente conozco un caso, que es el Tren México-Querétaro, en donde ha habido una sola oferta. En todos los demás casos, normalmente han sido de 2 ofertas para arriba las adjudicaciones que ha hecho la Secretaría, tratando de que sea así, pero repito, hay que entender que en el caso de los trenes, normalmente puede ser que haya licitaciones con una sola presentación de oferta o con 2 presentaciones, no es raro verlo, así lo hemos estado viviendo en estos meses, y serían mis comentarios sobre este punto. Espero, diputado, de veras haber contestado lo mejor posible a sus cuestionamientos. Muchas gracias, señor secretario. Y ahora vuelve a tener la palabra el diputado Ricardo Mejía para sus comentarios, hasta por 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Pedirle, presidente, y a la Secretaría Técnica de la Comisión que puedan remitir al secretario la versión estenográfica para que las preguntas pudiera contestarlas por escrito, sobre todo porque nos parecen muy generales e incompletas, pero entendemos también que
quizá en este momento no tiene a la mano la información. Por otro lado, me parece también totalmente absurdo que porque va a volver a competir ya no pide los gastos, cuando son dos procesos licitatorios distintos, cuando no hubo la firma del primero se va a tener que volver a lanzar una convocatoria. Entonces, ¿qué tendría que ver uno con otro? ¿O acaso es una comisión para que pueda entrar al otro? Es decir, es totalmente absurda la explicación. Si es una empresa seria que gastó para un proyecto de esta envergadura de casi 51,000 millones de pesos, no puede decir que no haya generado gastos o que hayan sido gastos muy menores como para que la empresa deje de demandarlos. Entonces, por una parte señalaría eso. Lo otro, pues me parece que lo que queda en evidencia es que no hay comunicación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque desconocen el volumen de obras que tiene el Grupo IGA en el gobierno. No sé si usted no sabía que le asignaron el acueducto Monterrey 6 y que son 47,000 millones de pesos, porque aquí nos hacen aparecer casi al Grupo IGA como un changarro, como una empresa muy menor que está en el país, cuando es uno de los grandes contratistas del gobierno federal y uno de los grandes contratistas del gobierno del Estado de México en la administración del hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Yo le voy a refrescar la memoria con algunas obras. Está la edificación y operación del Hospital Regional de Especialidades de Zumpango, de 7,000 millones de pesos. Está la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan. Está el distribuidor vial de Naucalpan, el Par Vial de Metepec. Está la construcción y operación de la autopista Toluca-Tlacomulco. Está el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca. Está el libramiento a Cambay, está la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan. Todo esto, cuando menos, son 8,000 millones de pesos, y pasa de ser el gran contratista del Estado de México al gran contratista del gobierno de la República. Y me parece que no es una explicación convincente decir que porque fueron otras dependencias, cuando el Ejecutivo se deposita en un solo individuo que es el presidente y los secretarios son colaboradores del Ejecutivo, pero finalmente es una entidad que es el gobierno federal. Entonces nosotros vamos a seguir demandando mayores explicaciones. Insisto, nos parece insuficiente, no dijo desde cuándo, simplemente dijo que lo conocía de hace tiempo. Para nosotros sí es importante, porque es para determinar el posible conflicto de interés, la relación personal o de negocios que pueda tener un secretario que asigna obra con una empresa que participa, sobre todo una empresa que sin tener experiencia previa en la materia aparece en un consorcio, y este consorcio es el que se le da una de las grandes obras del gobierno federal. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se vaya a fondo. La razón real es de la no firma o cancelación fue el escándalo de la Casa Blanca, y quisieron sepultarlo con esto, y ahora sacan a Hinojosa supuestamente de la operación, pero es más de lo mismo. Nosotros creemos que este gobierno es pura corrupción, que tras la reforma energética hay pura corrupción, y que por eso están tratando de barnizar, pero en realidad detrás de todas las obras hay contratismos, el mismo Grupo IGA, es OHL, es Jan González, es Roberto Alcántara, y algunas obras que asignan a empresarios regionales, o algunas obras que sí tienen una tradición histórica en la materia importante, como ICA, como Tradeco y como otras, pero evidentemente eso lo hacen únicamente para tapar el ojo al macho. Entonces nosotros vamos a insistir, y no nos satisfacen, señor secretario, sus respuestas. Nos parece que hay conflicto de interés y nos parece que hay un ocultamiento de información. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Siguiendo con el orden del día, le doy la palabra al diputado Rubén Acosta Montoya para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues de lo que
tenemos que expresar nosotros como Partido Verde de esta explicación que nos ha dado el secretario y de las preguntas que ha respondido, es que nosotros tenemos muy claro el objeto de esta comisión y es analizar técnicamente el proceso de licitación y en su caso, por qué no se firmó el contrato. En este sentido a nosotros nos ha quedado claro y perfectamente, uno, que el proceso de licitación cumplió con la ley, dos, que fue supervisado más allá de lo que pide la ley, tres, que el gobierno federal a través de la Secretaría fue sensible desde nuestro punto de vista a un extremo, en el que decidió no firmar ese contrato con el fin de fortalecer esa credibilidad en el mismo, dado el impacto que tiene el proyecto. El efecto internacional a nosotros sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque una situación de este tipo que hasta ahorita no ha tenido una detección real de una falta legal en apego a lo que es el procedimiento, definitivamente no es una razón para que se cuestione de esta naturaleza y mucho menos, y no hablo de Grupo IGA, de cualquier empresa que contrate con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque estamos desalentando la inversión, estamos desalentando que empresas internacionales hagan alianzas estratégicas con otras empresas y que su proyección sea mayor. Aquí incluso se ha relatado algo del currículum de estas empresas que ya no están dispuestas a participar precisamente por este tipo de escándalos. Y su currículum no es menor. Estamos hablando de un currículum de trabajo de 30 años, 20 años, y que ahora de la noche a la mañana se descalifica, pero se descalifica sin un argumento real en el que jurídicamente se diga esta licitación estuvo dirigida así, se calificó mal así. Jurídicamente no se dice nada, solo se dicen rumores. Y ante esos rumores, nosotros sí agradecemos el que sea sensible el gobierno federal y no, en esta ocasión no firma el contrato, pero no se puede estar cediendo continuamente a esto, es realmente insultante para las empresas que participan en esto. Es muy probable también que ahí sea la importancia del que quieran o no quieran cobrar los gastos en los que incurrieron, pues realmente pues ven que es probable que exista una desilusión sobre las reformas que hemos impulsado con el fin de avanzar, en vez de centrarnos en atraer esa inversión, lo que estamos haciendo es desalentarla. En este sentido, nosotros invitamos a la Secretaría, invitamos al Ejecutivo Federal a que sea firme en las decisiones, porque además son procesos públicos apegados a la ley, y nos queda claro también que los servidores públicos de la Secretaría no sabían con qué empresas había hecho una alianza estratégica la empresa china hasta que abrió el sobre técnico. Y si los demás que participaron, que si mal no recuerdo eran más de 80, y finalmente decidieron poco a poco quitarse de ese proceso, fue su decisión. Hoy esas empresas que no quisieron participar ya no van a tener pretexto, querían tiempo, pues ya lo tienen, ya pueden preparar sus propuestas técnicas con el tiempo que querían, ya tienen hoy esa posibilidad y ya se va a lanzar ese nuevo proceso para que participen. Porque yo lo que sí invitaría aquí es a la Secretaría, y perdón que utilice esta palabra, a no tener miedo sobre los cuestionamientos que vengan ya, e incluso si empresas como Grupo IGA o cualquier otra decidieran participar, están en su derecho. ¿Por qué no lo van a hacer? Aquí se ha dicho, por ejemplo, que esas empresas han participado en el gobierno federal. Yo le preguntaría al secretario, ¿y ustedes lo saben? Y yo sí no tengo problema en que conteste usted o cualquiera de sus colaboradores a qué otros gobiernos le han hecho servicios a estas empresas. ¿En qué épocas? Y si tienen el monto también, ¿y qué tipo de obras fueron? ¿Por qué? Porque es válido y además no se está difamando a nadie. Lo que se está haciendo es acreditar su experiencia. Eso es lo primero. Lo segundo es, si esto volviera a pasar, si volviera a haber un solo ganador, ¿qué piensa hacer la Secretaría? ¿Va a ser firme en esa decisión o no? Es lo primero. Lo segundo, ¿ha pasado esto en otros países con este tipo de obras?
Es importante tomar esa referencia para el futuro. ¿Cómo piensan fortalecer esa transparencia? Si estamos yendo más allá de la ley en este contrato para hacerlo. Entonces, ¿qué más se va a hacer? Eso es muy importante. Definitivamente es lamentable para nosotros el hecho de que si no existe un error técnico como tal, se esté cuestionando sobre rumores. Yo le pediría, señor secretario, que firmemente en el futuro no volvieran a dejar un contrato sin firma, porque es lo que lo hace más cuestionable. Yo lo que le pediría, y lo pido también a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, es que solo se apeguen a la ley. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Rubén Acosta. Y le damos el uso de la palabra al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, don Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos. Gracias, señor diputado Acosta. Registramos con todo cuidado sus comentarios. Y yo creo que sí es importante fortalecer, sin duda, la credibilidad en el mercado mexicano, porque es parte fundamental, la certeza legal, que la propia sociedad mexicana cobije estos proyectos tan importantes, el que ser empresario no sea vergonzante y no sea en un momento dado simple y sencillamente por estar en relación de alguna forma u otra con el gobierno, que prácticamente no conozco a una sola empresa que no lo esté en alguno o algunos de sus participantes. Creo que este tema fue algo muy particular, que lamentablemente se da en un momento también de coincidencias, pero que simple y sencillamente se tomó la mejor determinación para que un proyecto pudiera avanzar en las mejores condiciones posibles. Fue la motivación que ya expresé aquí y estamos de acuerdo. Si vuelve a haber un solo participante es legal y creo que lo más importante es que cumplamos en ese sentido con la ley y en dado caso que la licitación sea totalmente transparente, legal y evidentemente procedente desde el punto de vista de gestión, sea adjudicada, así haya habido una sola en nuestra historia. Valdría la pena recordar todas las que han sido adjudicadas sin licitación, todas las que han sido adjudicadas por adjudicación directa, que son muchos los casos, pero no le corresponde tampoco a su servidor analizarlo, simple y sencillamente es una referencia a la que debe de hacerse lugar cuando hay un cuestionamiento sobre un solo participante. ¿Y qué más se va a hacer para fortalecer la transparencia? Estamos haciendo más allá de lo que nos pide la ley y como lo expresé y lo vuelvo a expresar en este momento, la idea es tener en el nuevo procedimiento una auditoría permanente que nos acompañe durante todo el procedimiento, tanto en el tren como en el caso del aeropuerto, que no tiene aquí cabida, pero es otro de los puntos que se ha comentado con las comisiones de Comunicaciones y Transportes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que nos acompañe una auditoría permanente de los recursos, una auditoría permanente del avance de obra y una auditoría permanente de la legalidad. Eso está comentando con la Secretaría de la Función Pública y ya nos dio su visto bueno para poder proceder en esta materia y creo que esto debe también de garantizar más que los procedimientos esos tan importantes para el país estén cobijados por una sombra de legalidad y de transparencia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, señor secretario. Ahora tiene la palabra el diputado Rubén Acosta para sus comentarios hasta por 3 minutos. Gracias, secretario, por su respuesta. Y creo que en los comentarios anteriores también me faltó agregar que un servidor público puede llegar hasta donde la ley le permite. Y en ese sentido, usted me queda claro que no tenía la obligación de saber sobre la existencia en la licitación de Grupo IGA o de cualquier otro, porque no se había abierto el sobre, no se había llegado a la etapa. Pero aún y cuando usted fuera íntimo amigo de esa empresa y hubiera entrado en una licitación, la ley le permite entrar a esa empresa en esa licitación y la Secretaría le debe adjudicar el contrato. Si no fuera así, en ese caso entonces sí, estaría usted incurriendo en una falta administrativa.
Para nosotros también es suficiente la manifestación que usted ha hecho de que no existe conflicto de intereses, que no existe tráfico de influencias, porque como no existe prueba en contrario, nosotros nos basamos en ella porque es la única verdad que tenemos a la vista. Y si hubiera otra verdad, entonces el que estaría incurriendo en una falta administrativa y en un delito penal sería usted, lo digo con todo respeto. En ese sentido, vuelvo a insistir, nos queda claro que el procedimiento estuvo totalmente apegado a la ley y cualquier duda que exista en la sociedad, precisamente para eso se creó esta comisión especial, para ver si realmente existía esa duda y no la hemos encontrado en términos jurídicos, no existe al día de hoy. La subsecretaria tuvo bien en la reunión pasada darnos diversos documentos sobre la licitación, mismos que nosotros analizamos. Y es cierto, incluso la empresa IGA, como las otras encargadas de la obra civil, no tienen una completa experiencia en lo que es desarrollar trenes o este tipo de vías, el sistema. Pero lo que iban a hacer era obra civil bajo la supervisión de 2 empresas altamente especializadas que fueron las que los eligieron, porque la Secretaría no las eligió. El grueso del contrato estaba en la otra parte, no estaba en la obra civil, eso tampoco se ha dicho aquí. Solo se dice el comentario parcial y entendemos que puede haber una falta de conocimiento sobre esa información, nosotros sí la analizamos por completo y sabemos el alcance que tenían esas empresas en esta obra. Creo que es importante aclarárselo a la opinión pública y creo que es importante volver a insistir en que un servidor público puede llegar hasta donde se le permite y cuando él no puede tomar ni puede llevar a cabo alguna acción que se le pide ahorita, lo debe decir. Y en este caso, creo que nos lo ha dicho, señor secretario, lo felicito por esa parte. Yo lo único que le pediría es que la Secretaría, de nuevo insisto, de ahora en adelante firme todos los contratos que estén apegados a un procedimiento transparente, porque nos vamos a evitar incluso el crear comisiones especiales en el Congreso que no han encontrado un solo objeto. No se ha encontrado ninguna falta y si existe, yo invitaría a quien así lo considere que lo pruebe, porque además aquí en el Congreso no nada más existimos nosotros como comisión especial, existe una comisión de vigilancia de la Auditoría Superior que en cualquier momento nosotros como diputados la podemos obligar a auditar cualquier tipo de contrato en específico y también tenemos una comisión de transparencia, ya tenemos órganos propios ordinarios para eso. Entonces, el que tenga prueba, pues que la muestre, y si no, pues tenemos que seguir a adjudicar contratos sin miedo y a ejercer el presupuesto, porque para eso es para el desarrollo de nuestro país, no para darle gusto a unos cuantos. Gracias. Muchas gracias, diputado Rubén Acosta. Tiene la palabra, siguiendo con la orden del día, hasta por 5 minutos para hacer su pregunta, el señor diputado Rafael Acosta Croda, del Partido Acción Nacional. Bueno, pues, buenas tardes nuevamente. Bueno, yo, siguiendo con lo mismo que mi antecesor Rubén Acosta, mi pariente aparentemente, estoy completamente de acuerdo con que debemos de ser firmes y bueno, es una lástima para el pueblo de México que una obra tan importante se atrase en 6, 7, 8 meses cuando va a ser una columna vertebral. México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, y por ahí oí que alguien de mi partido dice que no iba a pasar, pues está mal de la cabeza, definitivamente no es posible que una obra tan importante la paremos, por un lado. Por otro lado, en México existen empresas locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales, y bueno, como lo dije la vez pasada en mi intervención, el que traga más saliva traga más pinole, y si uno sale al exterior a aliarse con diferentes grupos, con especialidades en diferentes temas portuarios, aeroportuarios, carreteros, de muchas índoles, pues es parte de… ¿Y quién no, como empresario en México,
es obligatorio de los empresarios, yo soy uno de ellos, quizás no grande, pero ahí voy, que tenemos que conocer a nuestras autoridades y tenemos que jugar golf con ellos y tenemos que ir a tomar el café con ellos, estamos interactuando con ellos, para bien del país. Entonces yo definitivamente creo que todo lo que se dice y todo lo que se ha hablado no se ha aprobado nada. La verdad es una licitación igualmente de acuerdo con Rubén, de acuerdo a derecho. Ahora me pregunto yo en la segunda licitación, ¿estaremos nuevamente con esa ganga que nos ofrece las dos empresas chinas, con estas tres empresas mexicanas que esperemos que vuelvan a estar con ellos, a aliarse con ellos, y si no otras que nos den las mismas condiciones económicas? Si no, pues eso sí sería grave, el que por política o porque a alguien no le gustó, llegue otro que sí le guste y sea el doble del costo, eso va en perjuicio del erario nacional, eso no es posible. Entonces yo acabo mi comentario en decir, yo no veo ningún impedimento, ningún problema en esto, todo lo demás han sido dimes y diretes, pero lo que sí voy a comentar y voy a exigir y a pedir como diputado federal es que la línea 12, ahora vamos a auditarla. ¿Por qué? Porque el material rodante que son los trenes nunca se licitó, se dio, y no puede ser que 20,000 millones de pesos se los dé, que porque son las izquierdas, no, ahora vamos a checar eso, porque no es posible que una sí y otra no. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, diputado Acosta. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, don Gerardo Ruiz Esparza. Agradecerle al diputado Acosta su comentario. Realmente yo creo que sí es importante que fortalezcamos la presencia del sector empresarial dentro de este tipo de licitaciones. Creo que es importante que si en un momento dado existe legalidad en un procedimiento, se respete a quien ha participado en ese proceso. Si hay alguna cuestión que haya duda, que se audite y que se cheque la legalidad del procedimiento. Pero mientras no sea así, recordar que tenemos a un sector empresarial que es el que genera empleo, es el que genera inversión y es lo que genera lo que tanto necesita México. Y bueno, me sumaría simple y sencillamente al comentario. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor secretario. Y tiene la palabra nuevamente el diputado Rafael Acosta para sus comentarios hasta por 3 minutos. Bueno, pues nada más para terminar mi intervención y le decirle a todos los diputados, para que vean que no estoy ni comprado ni mucho menos, efectivamente hay gentes en el gabinete de nuestro presidente Peña Nieto que pues no han hecho mucho, pero yo como mexicano, como panista, como ingeniero, le doy pues mi voto de confianza a un hombre que tiene 45 años interrumpidos en esta labor, que sabe de lo que está hablando, y la verdad yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, hay que apoyarlo, hay que aceptarlo y hay que irnos para adelante. Gracias. Gracias, diputado Rafael Acosta. Y continuando con la orden del día y prácticamente ya con la última pregunta, tiene la palabra la diputada Cristina González del Partido Revolucionario Institucional hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, antes de hacer la última de las preguntas al señor secretario, hacer algunas observaciones de las voces que se han expresado aquí en esta mesa. Se menciona que esta comisión fue creada porque hay corrupción. Nada más falso, ¿eh? Esta comisión, el motivo por el cual se crea la comisión especial, radica en el siguiente extremo: revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro. No nos equivoquemos, ese fue el sentido de la creación de esta comisión y estamos, sin duda, realizando las diligencias, las reuniones de trabajo, recabar la información conducente para arribar a esas conclusiones. Hay aquí voces también que quisieran darle otro sentido a esta comisión. Esa es otra historia. Si algunas voces de aquí desean obsesivamente que sus opiniones se conviertan en verdad absoluta, también es otra historia. Si nos basamos, y aquí hay que hablar con mucha responsabilidad, no nos podemos basar en opiniones, si no, no estaríamos hablando primero de seriedad.
Aquí tenemos que ser muy serios y no basarnos en opiniones. Precisamente, y aquí es importante resaltar, que precisamente las opiniones, los juicios mediáticos, las descalificaciones, los señalamientos infundados, han sido precisamente las circunstancias que nos han venido causando un enorme daño y que hoy nos tienen en esta etapa bajo una obra tan importante, de alto calado, que sin duda es muy importante que nosotros hoy nos ciñamos en la gran relevancia de esta obra. Y yo coincido con el diputado Rubén Acosta de que estas acciones tienden a desalentar, no solamente desalientan, sino generan confusión. Ojo, por esa razón, señor secretario, le solicitamos de manera muy respetuosa que las acciones que lleve el gobierno federal no se ciñan bajo este tipo de descalificaciones sin sustento, infundadas, y que por supuesto en una obra de tal importancia como es este tren, que nada más me permito hacer algunas observaciones. Un tren eléctrico de alta velocidad, el primero en su tipo en el continente americano. Resaltar este punto. De una velocidad máxima hasta 300 kilómetros por hora y que será, por supuesto, de un beneficio de tiempos, estamos hablando de 58 minutos, se reducen más de 2 horas. En su primer año dará servicio a más de 23,000 pasajeros, brindará conectividad, movilidad, oportunidades de desarrollo y ahorros en tiempo y dinero. Con esta reducción en la circulación se generará un gran beneficio ambiental. En términos generales, tenemos el tren más moderno en su tipo en América Latina. Y esto, si no es importante, díganos si eso no es lo que quieren las y los mexicanos de obras de esta magnitud que nos estarán beneficiando y que además va a significar el parteaguas para otras obras que sin duda queremos aquí en nuestro país. Agregar aquí que incluso el testigo social de este proceso, Humberto Santillana, ha expresado públicamente y ha afirmado que el proceso de licitación ha sido legal. También aquí se han escuchado voces que se dicen que con motivo de una opinión de una senadora se tomó la decisión. Nada más falso, ¿eh? En la anterior reunión en la que yo estuve presente, celebrada el 15 de diciembre, se hizo mención de algunas voces, de algunas opiniones en esa comparecencia del señor secretario ante el Senado, pero no se expresó que solamente radicara en la voz o en la opinión de la senadora para tomar estas decisiones. E incluso en la comparecencia de nuestro secretario, el día de hoy, ha quedado claro que fueron otros motivos, otras razones que, sin duda, lamentablemente, generan esta toma de decisión, porque sí queremos, por supuesto, esta obra. Señor secretario, yo lo único en esta primera intervención, para evitar que surjan dudas que puedan empañar el nuevo proceso y que sin duda nos queda muy claro cuáles fueron esas inquietudes, ¿qué medidas preventivas contemplará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que no se hagan este tipo de señalamientos a la transparencia, la legalidad que se ha puesto en esas voces y que generó esta toma de decisiones? En esta primera intervención sería cuánto. Muchas gracias, diputada Cristina González, y le damos el uso de la palabra al señor secretario, don Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado, gracias, diputada. El compromiso aquí ante ustedes, ante la comisión, y sé que lo estoy haciendo en uso de un compromiso ante la propia Cámara de Diputados, a quien ustedes representan, de llevar un esfuerzo permanente, de hacer públicas todas las decisiones que se vayan tomando de este proyecto y de todos los otros proyectos relevantes de la Secretaría. Hay otros proyectos muy pequeños que realmente se ven en paquete, pero estos proyectos que tienen un alto impacto sobre la opinión pública, sobre la infraestructura del país, sobre la economía y el empleo del país, tomar ese compromiso de hacer público desde el primer momento hasta el último las decisiones que se vayan tomando y tener todas las providencias necesarias a efecto de que pueda haber esa auditoría sistemática y permanente sobre estos proyectos
de una opinión calificada nacional o internacionalmente, que vaya llevando un seguimiento de todos los movimientos legales, normativos, de obra y de financiamiento sobre este tema. Yo creo que abiertos al escrutinio público, diputada, abiertos a la opinión pública, creo que es, y es de reconocérselo a mis propios compañeros servidores públicos de la Secretaría, el esfuerzo que cada quien está haciendo para que no haya una decisión que se tome en estos proyectos que estamos comentando, que no sea posible ver en la página de la Secretaría, saber por qué se tomó la decisión, saber en un momento dado por qué un participante de una licitación tuvo una propuesta aceptable y saber por qué los otros participantes no la tuvieron. Yo sé que esto puede en un momento dado valorarse positiva o no tan positivamente desde el punto de vista del resultado, pero lo que no hay duda es que ahí está la información. Y cualquier órgano de auditoría, Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el propio órgano interno de control de la Secretaría, o bien cualquier otra comisión específica como esta que estamos ahorita en este momento atendiendo, puedan en un momento dado tomar un criterio de lo que está haciendo y de por qué se está haciendo y las razones por las cuales están haciendo. El compromiso, diputada, de realmente, diputada González Cruz, de realmente hacer todo lo necesario en los procedimientos para darle certeza de legalidad y de transparencia a la sociedad mexicana y desde luego a las instituciones que nos rigen en el país. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, señor secretario. Y tiene nuevamente, hasta por 3 minutos, el uso de la palabra la diputada Cristina González del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor secretario, por sus respuestas. Solamente quisiera hacer algún comentario y sobre todo coincidiendo con lo que expresa nuestro diputado Rafael Acosta de un tema muy importante, un comparativo de lo que hoy significa esta obra tan importante como es el tren de alta velocidad México-Querétaro con la línea 12 del metro. Y lo pongo a consideración porque aquí se menciona en la mesa y que incluso en la anterior reunión yo solicitaba, vamos a ser muy claros y vamos a ver ese comparativo, y lo pongo a consideración. Mientras el procedimiento de adjudicación del tren de alta velocidad México-Querétaro fue una licitación pública internacional, la línea 12 del metro fue licitación de obra civil y adjudicación directa para el material rodante. Las medidas de transparencia en el tren de alta velocidad fueron publicadas en Compranet, con testigo social, con evaluación independiente de ofertas y auditor externo, y la línea 12 solo Compranet. Los derechos sobre el material rodante en el tren de alta velocidad son la propiedad de los mismos. En la línea 12 se contrató por el uso. En el tren de alta velocidad, la responsabilidad del contratista es integral. En el caso de la línea 12, es fragmentada. Las pruebas extendidas en el tren de alta velocidad son por un periodo de 5 años. Ojo, cuando hablamos de pruebas extendidas, significa garantizar la operatividad para darles seguridad, certeza y sobre todo que el riesgo de la operación la asuma el contratista y no el Estado. Y en el tren de alta velocidad, vuelvo a repetir, son por un periodo de 5 años. En la línea 12 no hubo. El precio por kilómetro del tren de alta velocidad es de 205 millones de pesos y en la línea 12 es de 1,538 millones de pesos. ¡Qué gran diferencia! La línea de crédito del tren de alta velocidad es de 85% del valor con una tasa de 3.22% fijo anual a 20 años, mientras en este rubro en la línea 12 no está incluido. Vayamos viendo responsabilidades, por supuesto, si hablamos de señalamientos, no de descalificaciones, hablemos de señalamientos fundados, de observaciones en el que ahí están los elementos para que, sobre todo, hagamos una reflexión y sobre todo nuestras opiniones
no solamente las de esta comisión, sino de la opinión pública, de los medios de comunicación, se ciñan bajo este tipo de elementos, de pruebas, de sustentos, porque así debemos de seguir. Yo solamente quiero expresarle, señor secretario, primeramente su presencia aquí en este recinto, por supuesto que nos genera una información de lo que se llevó a cabo en este proceso de licitación. Expresar, por supuesto también, que nos vamos a ceñir bajo un marco de legalidad, porque así debe de ser, porque las descalificaciones han generado en nuestro país un encono social. Eso no podemos permitirlo. Queremos un México que tenga mejores condiciones, que tengan obras de esta naturaleza, que sigamos adelante. Y esas descalificaciones infundadas generan ese encono social. Eso no queremos. Por supuesto que deseamos, señor secretario, que esta obra de alto calado continúe en un ámbito de legalidad. La verdadera tarea de esta comisión es revisar si se llevó a cabo este proceso conforme a derecho, no bajo otros lineamientos, no nos equivoquemos, no es otro el rumbo, no es otro el camino. Por eso cuando yo escuché algunas preguntas que le formulaban a usted, hay algunas que incluso lo digo por mi formación de abogada, que no tendría la obligación de contestarlas porque el sentido de esta comisión es otro, no es el que quieren darle otras personas. El verdadero sentido es ver si este proceso fue conforme a derecho. Esa es, por supuesto, lo que nosotros, nuestro grupo parlamentario del PRI, estará actuando de manera muy responsable, con objetividad, con certeza, con profesionalismo, y a lo mejor parecerá redundante, pero es importante, hoy más que nunca en nuestro país, es importante actuar conforme a derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada Cristina González. Y bueno, se han agotado prácticamente ya todas y cada una de las intervenciones de mis compañeras y compañeros diputados, miembros de la Comisión Especial para la Investigación de la Licitación, Cancelación y Fallo del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Y quisiera, si me lo permite, agradecer la presencia de compañeros diputados distinguidos de nuestra legislatura, de nuestro compañero y amigo diputado Manuel Añorbe. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos, del diputado José Rangel también por su presencia aquí en esta sesión. Quiero también agradecer de manera muy especial el que nos hayan podido acompañar nuevamente el ingeniero Víctor Ortiz Enzastegui, presidente del Colegio de Ingenieros de México, el ingeniero Francisco Suárez Fino, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, el ingeniero Luis Rojas Nieto de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, miembro del Colegio de Ingenieros de México, el doctor Benigno Villarreal del Río, director general de Viva Energía, así como de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por su presencia aquí en esta comisión, al señor subsecretario de Comunicaciones José Ignacio Peralta Sánchez, a la subsecretaria de Transporte Yuridia Mascot Pérez, al señor director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, el contador público Pablo Suárez Cuello, al licenciado José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de Centros SST, muchas gracias por su presencia, así como al licenciado Fernando Bueno Montalvo, titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al señor oficial mayor de la SST, al maestro en Administración Pública, Rodrigo Ramírez Reyes. De manera muy especial, agradecer al señor secretario de Comunicaciones y Transportes la atención que tuvo para esta comisión en términos de cómo fue constituida y para darle cumplimiento a su objeto social, que es el de investigar la licitación, la legalidad de la licitación, fallo y cancelación del tren suburbano del tren de alta velocidad México-Querétaro. Decirle que estamos muy reconocidos también por la forma en la que nos ha sido facilitada la información y que para nosotros como comisión especial tenemos la encomienda del Pleno de dar una opinión a más tardar el 31 de marzo del próximo año para que
sea del conocimiento de todos nuestros compañeros diputados y de la Junta de Coordinación Política. Agradecer a todos mis compañeros diputados, miembros de la Comisión, su presencia y compartir que seguiremos en contacto para conocer a detalle las circunstancias que hicieron que el Ejecutivo Federal haya adoptado el no firmar este contrato. Reiterarles nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes y instruir en este momento a la Secretaría Técnica de la Comisión para que de la versión estenográfica demos copia al señor secretario para hacer hincapié en las inquietudes de algunos diputados con algunas respuestas que quedaron pendientes y que particularmente, bueno, espero que en este periodo vacacional que inicia mañana, pues para todos sea verdaderamente de descanso, que sea para todos una feliz Navidad y sobre todo que tengamos un próspero año nuevo, que sea un año de muchos éxitos para todos en lo personal, en la salud, en lo familiar y en el trabajo. Y sin duda estoy cierto que también es el compromiso de esta comisión, porque así me lo han manifestado todos mis compañeros diputados, el que podamos también arrancar con más proyectos y más dinámicas en materia de esta comisión y habremos también de citar, como lo hemos compartido ya, al testigo social en el mes de enero para poder conocer también sus argumentos. Pues muchísimas gracias a todos, señor secretario, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos los diputados. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.